Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Castro Lora, director de Sumara Hub Legal. Muchas gracias a IDEM por la invitación. Saludo a los becarios que están participando en esta sesión. Y la charla que voy a dar el día de hoy va a ser sobre los criptoactivos y su regulación en el Perú. Lo primero que quisiera que tengan en cuenta es que el propósito de esta sesión es tener una primer pantallazo, un entendimiento por lo menos básico sobre los retos legales que se derivan de los criptoactivos, de las actividades alrededor de los criptoactivos, la comercialización, el intercambio, el minado y otros casos de uso de lo que se llama la blockchain, de lo cual también vamos a conversar hoy. Entonces, para hablar de criptoactivos y criptomonedas, evidentemente ustedes van a pensar, lo primero que van a pensar es en Bitcoin. En Bitcoin o alguna otra criptomoneda como Ethereum, IOTA, qué sé yo, Solana o cualquier otra, dependiendo qué tan involucrados estén ustedes en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, no siempre es de conocimiento general cuáles son las tecnologías en las cuales se basan los criptoactivos. Y es muy importante entenderlas porque ahí está la explicación del valor de la tecnología y de sus casos de uso que van mucho más allá de la criptomoneda o por lo menos del uso financiero de los criptoactivos. Y es inevitable hablar del blockchain sin hablar de Satoshi, el mito Satoshi, así le quiero llamar. Satoshi Nakamoto, y digo que es un mito porque no se sabe si es una persona física real, si es un seudónimo, un sobrenombre, o si es un grupo de personas, ¿no? Básicamente es alguien con el nombre de Satoshi Nakamoto. El 31 de octubre de 2008 publicó en internet un paper, un ensayo, ¿no? Vinculado a Bitcoin. Y básicamente le puso como nombre Bitcoin, peer-to-peer y cash paper. Es decir, un paper sobre Bitcoin como dinero electrónico peer-to-peer o entre pares, privado, dinero digital privado, por así decirlo. Es bastante relevante esto porque cuando en el paper, que es muy corto, y ahí está el enlace para si lo quieren buscar, Satoshi enuncia las 4 características principales del Bitcoin. Entonces lo dije, oye, en primer lugar, previene el doble gasto. En segundo lugar, no necesita de terceros de confianza. En cuarto lugar, los participantes pueden ser anónimos, o sea, el anonimato. Y en quinto lugar, la forma de generar nuevas monedas es en base al hash, al poder hash, en base a un estilo proof of work o prueba de trabajo. Esas son las 4 características principales de la tecnología que está detrás del Bitcoin. Entonces, lo primero que llama la atención es, oye, esta blockchain, esta cadena de bloques, lo que dice es que evita el doble gasto, ¿no es cierto? Y que no hay terceros de confianza. Entonces uno dice, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con que no hay terceros de confianza? ¿Y por qué este registro? Porque blockchain, con cadena de bloques, es lo que se llama una tecnología de registro distribuido o del libro contable distribuido. Entonces, ¿por qué? Entonces uno conecta, ¿por qué registro distribuido? Y al mismo tiempo la palabra, ¿por qué la referencia a que no hay terceros de confianza? Y verán, todo el mundo, la realidad, digamos, casi todos los modelos de sistema de atribución de propiedad o de titularidad se basan en sistemas de registro centralizado en el que hay un tercero de confianza. Toda nuestra realidad. Y solamente pasa que a veces uno no es consciente. Pensemos, por ejemplo, el hecho si ustedes quieren un día comprar una casa. Si ustedes quieren comprar una casa, para estar seguros que le están comprando al verdadero dueño, lo que van a hacer es ir a registros públicos, a SUNAR, ¿no? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a ver quién es el propietario en registros públicos. Con lo cual, ustedes van a basar su decisión en la información que un ente centralizado, estatal, que en este caso de registros públicos, les informa sobre eso. Si ustedes quieren comprar un auto, pues van a hacer lo mismo, o una embarcación, van a ir a registros públicos. Pero si quieren comprar, por ejemplo, acciones de una compañía, una pequeña compañía, una pyme, si ustedes quieren comprar acciones de la compañía, la forma de saber quién es el dueño es pedirle al gerente general de esa compañía que revise, que les confirme de acuerdo a la matrícula de acciones, un libro privado que tiene las compañías en el Perú, ¿no? Donde está anotado quién es el dueño. ¿Por qué es importante? Porque si es que le compraras a alguien que no figura
le compraras acciones a alguien que no figure en la matrícula de acciones de la compañía, pues tu adquisición, tu compra, no va a ser registrada en la matrícula de la compañía, con lo cual no tienes acciones, ¿no? Tendrás un reclamo frente al supuesto vendedor que te mintió, pero frente a la compañía no vas a ser accionista, porque no adquiriste de quien figura en la matrícula de acciones. Si quieren saber quién soy yo, ¿no es cierto? Y sin ninguna duda que soy Álvaro Castro, tendrían que entrar a RENIEC, que es un sistema centralizado, y ver, pedir un certificado, a ver si efectivamente ese es mi nombre, este es mi DNI, esta es mi dirección, en fin, datos para confirmar que soy yo el que están viendo. El registro de identidad es centralizado. Si usted, y así podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, si ustedes compran acciones en la bolsa, pues tienen que comprar de quien Cavalli, que es como la institución de compensación y liquidación de valores, que es una empresa privada supervisada, dice de acuerdo a su registro contable, su registro electrónico, dice quiénes son los accionistas, si es accionista realmente tiene acciones, las acciones que quiere vender. Entonces, otra vez estamos en un sistema centralizado. Y lo más importante, si yo recibo un pago de una deuda con un billete de 100 soles, yo quiero saber si ese billete de 100 soles tiene un respaldo. Y el respaldo lo da el emisor. Ese emisor es el Banco Central de Reserva. Es decir, es el Banco Central que actúa como tercero de confianza respaldando el valor de esta nota, diciendo que esta nota vale 100 soles y respalda, tiene un valor de 100 soles, ¿no? Por eso es que cuando se pierde la confianza en los estados, en los bancos centrales, las monedas se deprecian o se aprecian. Es lo que hemos estado viendo hoy día en estos tiempos con el dólar, el euro, por la guerra de Ucrania y un montón de conceptos, y entonces el sol, el dólar comienzan a subir, el yuan y tantas otras monedas, el euro, ¿no? Todos tienen bancos centrales que respaldan, de alguna manera, dan la confianza hacia afuera. Entonces, este es un sistema de confianza donde hay un intermediario, el middleman, que es el que da la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que en el 31 de octubre de 2008 estábamos en los estertores de la última gran crisis financiera global, la crisis financiera del subprime del año 2007-2008, ¿no? En la que quebraron Lehman Brothers y muchos otros bancos en Estados Unidos, en el mundo, donde la gente perdió sus viviendas, desaparecieron ahorros, ¿no? Y los bancos centrales se vieron comprometidos, los reguladores se vieron comprometidos porque habían sido muy ligeros en la supervisión de las empresas del mercado de valores y del sistema financiero. Entonces, en ese contexto, un 31 de octubre, estoy haciendo referencia a una fecha pues, emblemática, Halloween, alguien dice, oiga, saquemos de la foto al intermediario, ya no utilicemos dinero a través de intermediarios, utilicémoslos directamente, en forma privada, de persona a persona, de empresa a empresa, no dependamos de los bancos, no dependamos del Banco Central o de los bancos centrales. Es un dinero digital privado. Entonces la pregunta es, ¿por qué surge en ese contexto esta propuesta? Pues porque básicamente como cualquier desarrollo tecnológico, cualquier innovación, hay problemas no resueltos en la industria monetaria, en la industria de servicios financieros, hay problemas no resueltos por los jugadores tradicionales. ¿Cuáles son los problemas? Falta de confianza, preocupación por la volatilidad o la depreciación o la inflación y, por supuesto, los costos, ¿no es cierto?, que implica operar con tu propio dinero. Lo que te cobran por, qué sé yo, los intereses, por usar la tarjeta de crédito, o los gastos por usar tu tarjeta de débito, o los gastos por hacer una transferencia interbancaria, o por mandar dinero, una remesa, mandar dinero a otro país, y las comisiones, y lo que demora, y los tiempos, y las trabas. Entonces aparece alguien y dice, esto va a ser digital. En un segundo, de una billetera electrónica a otra, en un clic, sin costos, o con costos muy reducidos en todo caso, ¿no? Pero eso sí, el dinero no tiene respaldo. Simplemente el respaldo es la apreciación, la opinión que tengan las personas que decían comprar o vender una criptomoneda. Esa idea de no contar con el middleman es la revolucionaria detrás del Bitcoin. Ahora, recién en enero del 2009, o sea, 3 meses después, se hace la primera compra de algo con Bitcoin. Por eso es que se habla del Pizza Day, porque la primera compra que se hizo con Bitcoin fueron unas pizzas, ¿no? Utilizando básicamente como 10,000, y ahí estoy proyectando la orden, 10,000 Bitcoins por un par de pizzas. ¿Se imaginan? Si alguien se quedó con esos Bitcoins, hoy día es trillonario. ¿Por qué? Porque en ese momento pues, el Bitcoin valía 0.00001 dólar, ¿no? O se regalaba, inclusive dicen que en esa época se regalaban las pizzas. Así que
alguien aceptó el pago de unas par de pizzas, una tienda aceptó el pago de un par de pizzas con 10.000 bitcoins. Ahora, para que todo esto funcione, hay que hablar, como decía, de esta tecnología de registro distribuido que permite, voy a ponernos un poco más técnicos, el almacenamiento, la actualización y la validación de información en forma descentralizada. Pero, ¿a qué se refiere descentralizada? Regresemos al ejemplo que usé hace un rato de sistemas centralizados. Si yo vendo mi auto, ¿no? Si yo le vendo a uno de ustedes el auto, la transferencia de propiedad solamente va a quedar registrada en registros públicos. Y por definición, un sistema centralizado es más corruptible. Cuando digo corruptible, no me refiero necesariamente a corrupción en términos delictivos, sino al hecho que si un sistema es centralizado, entonces puede ser afectado, puede haber deterioro, puede haber margen de error, puede haber corrupción en términos sí, de mala praxis, de malas prácticas, se puede destruir. Por ejemplo, hace unos años cuando los bancos guardaban toda su documentación en físico, en DEPSA, que era una almacenera, y hubo un incendio y se pegaron los papeles. Entonces, imagínate los documentos de contratos, de pagarés, de letras de cambio, desaparecieron. Entonces, había una confianza en un tercero, ese tercero fue destruido, o sea, se destruyó el almacén y se pierde la información. Entonces dice, oye, ok, no vamos a confiar en este sistema registral, en este sistema de propiedad centralizado porque es corruptible. Acá en el Perú hace unos años se produjo el famoso caso de la red Orellana, que registradores públicos se ponían de acuerdo con notarios para simular ventas de las casas de personas y la gente perdió sus casas, ¿no? Sin jamás haber autorizado, sin haber recibido un sol ni haber autorizado la venta. Pero eso es porque básicamente el sistema copó y pudo intervenir y alterar la información de registros públicos porque es un sistema centralizado. Pero ¿qué es lo que plantea entonces, en cambio, la blockchain? Como por ejemplo la blockchain de Bitcoin. Es que cuando alguien transfiere Bitcoin o registras cualquier información o transfieres propiedad, lo que sea que estés anotando en la blockchain, no se inscribe en un registro central porque no hay middleman, no hay tercero de confianza, sino se replica en todas las cadenas del bloque, en todos los bloques de la cadena. En todos los bloques de la cadena se replica esa información. Entonces, como que todos tuviéramos nuestra copia de ese acto. Entonces, Álvaro le transfiere Bitcoin a Carlos, ese hecho se registra en la blockchain en todos los bloques, por eso se llama cadena de bloques. En todos los bloques de la cadena se anota esa información. Entonces, si mañana Álvaro quiere muy vivo venderle a Lucho los mismos Bitcoins, porque dice, nadie se va a dar cuenta, voy a intentar alterar eso en el nodo que yo controlo, pero no voy a poder, porque el sistema va a rechazar porque la información dice en los otros 1.000, 2.000 o 1.500.000, 3 millones o 10 millones de bloques, dicen no, tú ya le transferiste tus bitcoins a alguien más. Entonces ahora no puedes alterar esa información, ya no lo puedes modificar. Está sellado con sello del tiempo. Entonces, claro, parece muy simple, pero es muy revolucionario. Significa que ya no dependes de registros públicos que decía tal vez un registrador actual mal y efectivamente yo hubiera podido transferir 2 veces un carro si el registrador anula la transferencia anterior, pero acá no, porque tendría que convencer a todos o la mayoría de los bloques de la cadena, de la blockchain, para alterar esa información. Es por eso que se dice que es un registro distribuido, porque todos tenemos una copia original, más que una copia, un original, una réplica de el libro y todo lo que se anote, cualquier información se anota en todos los libros, en cada uno de los nodos, en cada uno de los bloques y no puede ser alterado en forma centralizada. Entonces, aquí hay una comparación entre lo que es un registro centralizado, en el lado derecho, ¿no? Donde todo depende de lo que está al medio, del ente centralizado, del registro centralizado, de lo que está a la izquierda, que es distribuido o descentralizado, porque la información se anota en cada uno de los nodos de la cadena, ¿no? Entonces, ¿en base a qué entonces se registra la información en la blockchain? En base a un concepto que se llama consenso, el consenso. ¿Y cómo se anota cada uno de los bloques? Bueno, tienes el bloque Génesis, ¿no? El objeto de Génesis ahí en ese punto 1, donde se lo pueden ver. Y luego cuando se procesa la información vía el hash, ¿no? Que es el poder computacional que permite detectar información, se anota un nuevo bloque a la cadena, ¿no? Y cada bloque tiene listas, tiene información, tiene fecha y hora, y tiene las transacciones que se están anotando. Es así como funciona la blockchain. Por lo tanto,
se basa, la estructura física de alguna manera del blockchain se basa en un nodo, que es cualquier computadora que tenga, se conecta con el mismo lenguaje de computación, con un software, un protocolo, ¿no? Tienes el protocolo, que es el software que permite que las computadoras se comuniquen entre sí. El sistema descentralizado, esta base de datos descentralizado, donde no hay nadie que arbitre, y una red de pares, es decir, de peer-to-peer. Es una red de peer-to-peer entre pares que tienen que llegar al consenso, es decir, el hecho de que sea efectivamente queda consistente cualquier información que se quiera registrar en la blockchain con cualquier otra información que se haya registrado previamente, o sea, en toda la cadena de bloques. Se usa criptografía, eso no lo inventó Satoshi, eso ya existía mucho antes, que es una técnica para cifrar información vía un algoritmo, ¿no? Y tienes el historial de las transacciones. Esa es la blockchain, ese es un tipo de tecnología de registro distribuido. ¿Y cuáles son los usos? Antes de volver a hablar sobre criptomonedas. Por ejemplo, registro de información para tema de propiedad inmueble. En el Perú no, porque nuestra ley dice que se registra en SUNAR, en registros públicos. Pero hay países en el que ya se está testeando sistemas de registro de propiedad de inmuebles basados en blockchain. Lo mismo con patentes u otros elementos de propiedad intelectual, derechos musicales, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿quién es el dueño? ¿Quién compuso la canción? En lugar de probar quién, desde la computadora de quién creó la canción primera, pues se puede utilizar un sistema de blockchain que, como te les digo, es descentralizado y por lo tanto es auditable y es incorruptible. Esquema de certificaciones y de seguridad alimentaria también se usó mucho, los famosos smart contracts o contratos inteligentes y los tokens no fungibles. Gestión de identidad, ¿no? Se está usando hoy día para licencias de conducir y otro documento de identidad que en lugar de estar en una especie de RENIEC o un ministerio de transporte, ahora se usa una blockchain, de manera tal que todos podamos auditar la información del conductor o cuáles son sus infracciones, y al ser digital además puede hacerle muchos usos, información médica, sistemas de votación. Y aquí me voy a tener un segundo para graficar lo poderoso de la idea. Todos recordarán lo que han sido las últimas elecciones acá en el Perú, que más allá de la opinión que cada quien tenga, lo que es innegable es que tuvieron un halo de desconfianza, ¿no? O sea, habían quejas, reclamos acerca de que si la información había sido alterada o no alterada. Digamos, cada quien puede pensar lo que guste respecto a si es verdad o es mentira el reclamo, pero no podemos negar que hubo un reclamo y que generó mucha inestabilidad. Pero ¿por qué hubo el espacio para la desconfianza? Porque la confianza en el sistema de votación, de resultados electorales, está basado en personas. ¿Por qué en personas? Pensemos el procedimiento. Vamos el día de votación, vamos a nuestra cámara secreta, sacamos el papelito, la balota, marcamos a nuestro candidato, lo doblamos, lo sellamos, lo metemos en el ánfora, ¿no? Al final del día, los miembros de mesa abren el ánfora, cuentan los votos, algunos los dan por válidos, otros dicen inválidos porque hicieron un dibujo o la X la pusieron fuera del recuadro, lo que fue, ¿no? Hacen el conteo y trasladan los resultados a un acta. Y es el acta la que digitalizan, la que suben, no los balotes. Por eso la discusión era, oye, yo no voté, no hay forma de saberlo porque las balotas se destruyeron y lo que vale es lo que los miembros de mesa dicen que son los resultados de las elecciones. Entonces, si en una mesa no habían personeros, pues los miembros de mesa pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Así de simple, depende de los miembros de mesa. Y luego esta información se registra en el sistema de la OMPE. Entonces, había desconfianza en que los miembros de mesa efectivamente hayan trasladado a las actas los votos reales y no hayan rechazado votos que sí estaban bien dados o hayan alterado los números, y luego que además haya sido hackeada información en el sistema de la OMPE. Entonces, dos niveles de confianza basada en personas, en la primera en personas y en la segunda en un registro centralizado. Ahora les pido hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos que llegan al día de la votación, pero es un voto electrónico. No hay ningún papelito. Y cuando hacen el voto no va a un lugar a una ánfora, ni mucho menos va al sistema de la OMPE. El voto va automáticamente a una blockchain a la cual tiene en simultáneo acceso, por supuesto, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, cada uno de los partidos políticos que están en lucha con sus personeros, y tiene acceso también como un nodo observador, qué sé yo, Transparencia y cualquier otro observador internacional.
todos pueden ver la información y la información de cada voto se va a replicar en cada uno de los nodos. Por lo tanto, primero, va a ser en el tiempo real el resultado. Segundo, nadie lo puede alterar, porque así, digamos, uno de los partidos quisiera meter mano, no va a poder porque los otros nodos, el resto de los participantes observadores, van a darse cuenta y no van a permitirlo. O si el mismo, digamos, OMPE quisiera alterar, porque en ese momento estamos en un OMPE pro gobierno y que es una reelección, pues no va a poder porque el resto de los nodos van a decir no se puede. Simplemente, automáticamente, no se podría alterar la información del voto. Entonces, por eso es que se dice que con el blockchain la confianza es matemática, es algorítmica, no depende de las personas, depende de esta formulación, de este software que está basado en consenso, en el consenso de los nodos. Es ahí donde reside el poder de la tecnología. Otros casos de uso son las criptomonedas. Ahora ya los bancos centrales en el mundo están hablando de moneda digital centralizada, o sea, moneda digital emitida por los bancos centrales, y los modelos de negocio DeFi o Decentralized Finance. Vamos a hablar ahora sí de las criptomonedas. Primero hablemos, la criptomoneda es un tipo de criptoactivos. ¿Qué son los criptoactivos? Son una clase de activos digitales cuyo valor percibido o inherente depende justamente de la tecnología en la que se ha montado, de la criptografía y del blockchain, o una tecnología de registro distribuido. Por lo tanto, los criptoactivos, por definición, no son emitidos ni son respaldados por un banco central ni por ninguna autoridad pública. Y el token, y ahora vamos a comenzar a hablar en términos más técnicos, el token es la unidad de valor digital emitida por una compañía o una institución privada que permite actuar justamente en la blockchain, ¿no? Entonces, los tokens en la blockchain representan un valor o un activo digital. Entonces, ¿cuáles son los tipos de tokens? Para hablar ahora con propiedad. Pues los tokens de pago e intercambio, que son usados como mecanismo de intercambio, los tokens de inversión, que otorgan algún tipo de derecho, qué sé yo, una rentabilidad financiera, una utilidad, un derecho patrimonial de algún tipo, y los tokens utilitarios o utility tokens, que otorgan acceso a un servicio o a un producto específico. Esta diferencia es importante porque la regulación en el mundo va a depender de qué tipo de token nos estemos hablando. Por ejemplo, hay lugares en los cuales dicen, oye, ok, los tokens de inversión se parecen a las acciones y los bonos, por lo tanto lo vamos a regular como tal. La oferta masiva, por lo tanto, de tokens de inversión va a ser tratado como si hubiera una oferta pública de acciones o de bonos. Hay que ir al regulador del mercado de valores, hay que prestar una serie de información respecto a la rentabilidad que se está ofreciendo. Los tokens utilitarios es como si estuvieras vendiendo cualquier tipo de ficha que te da derecho a un servicio o un producto. Entonces, por ahí la regulación suele no preocuparse. Y los tokens de pago e intercambio, pues ahí depende. Algunos países, como El Salvador, le han dado la condición de dinero de dinero curso legal al Bitcoin, porque consideran que es una gran herramienta para pago e intercambio. Y otros países simplemente hacen una supervisión muy ligera a las plataformas que permiten el intercambio. Entonces, los tokens de pago, intercambio más conocidos, bueno, sí, ahí están algunas monedas estables como los stablecoins o el mismo Bitcoin, que dentro de todo, por mucho que al momento de hablar es sujeto de un montón de, ha estado cayendo su precio, ciertamente es de las criptomonedas más estables. Entonces ya se está usando en el momento para intercambio o inclusive para pago de algunas obligaciones. Entonces, esas son las clasificaciones. Entonces, cada vez que se anota, pensando el ejemplo hace un rato, cada vez que se anota una transferencia de una criptomoneda, se anota en la blockchain, ¿no? Es una transacción que se registra. Y esto sucede, toda esta cadena se produce en forma casi automática. Entonces, siendo ello así, la primera pregunta es, ¿las criptomonedas son dinero, son valores mobiliarios o son activos financieros? Es un tema que no está todavía zanjado en el mundo, no hay una posición única y en el Perú es algo que recién se está estudiando. Lo que les puedo decir es que hay unos retos regulatorios importantes de las criptomonedas. Eso ya ha sido reconocido por organismos internacionales como IOSCO. IOSCO es como el organismo que agrupa a los reguladores del mercado de valores del mundo, desde la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú hasta la SEC, ¿no? La Securities Exchange Commission de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por cuáles son las preocupaciones? Sobre todo la protección a los inversionistas y a los consumidores. Acuérdense que a diferencia de otros mercados,
En el caso de las criptomonedas, cualquier persona con un celular o con una computadora con acceso a Internet puede comprar criptomonedas, ¿no? Porque estos se venden en el Internet, ¿no? Y eso podría dejar a inversionistas poco sofisticados expuestos, porque normalmente estas plataformas son digitales y están fuera del alcance de los reguladores. No es que tiene un local físico donde va a ir la SBS o la SMB y va a decir, deténganse, no pueden hacer esa actividad, como sucedió pues con CLAE en los 90 aquí en el Perú. También hay riesgos de fraude, por supuesto, algunos casos son fraudulentos, casos de asimetría informativa, que creo que es lo más importante, que significa que cuando alguien lanza un ICO, una oferta pública inicial de criptomonedas, anuncia pues en un paper, en un ensayo, la información o las características del proyecto que se va a desarrollar, pero muchas veces esa información es muy limitada, no dice todo lo real, no revela los riesgos reales de tal proyecto y los inversionistas se emocionan, hay mucho marketing, hay mucho FOMO, ¿no? Fear of missing out, o sea, miedo a quedar fuera, y la gente invierte en forma irracional y toma riesgos indebidos. Y cuando digo riesgos indebidos me refiero a riesgos sobre los cuales no ha analizado lo suficiente. En el mercado de valores, en el mercado de las inversiones, nadie te protege de los riesgos inherentes a la inversión, pero la regulación normalmente se enfoca en que el inversionista tenga la información suficiente para tomar una decisión adecuada, racional, de si invierte o no invierte. En el mundo cripto esto no siempre se cumple, justo porque no hay regulación heterogénea, homogénea en muchos lados, ¿no? Hay también riesgo de liquidez, es decir, qué pasa cuando de un momento a otro nadie quiere comprar cierta criptomoneda, entonces el precio baja porque hay más presión para la venta que para la compra. Y además, dado la anonimidad que caracteriza la blockchain, en ocasiones los criptoactivos pueden ser usados para para casos de lavado o financiamiento de actividades ilegales. Y por eso es que hay riesgos, por eso es que hay plataformas o hay protocolos para identificar estos riesgos y evitar situaciones de lavado. ¿Cuál es la posición que ha habido en el mundo alrededor de las criptomonedas? Pues bastante heterogéneo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la autoridad que regula a los commodities, como entender el petróleo, la comercialización del petróleo, como el petróleo, el oro, el maíz, qué sé yo, el café, ha dicho que algunos criptoactivos funcionan como commodities, ¿no? Mientras que la SEC, la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, ha dicho que en algunos casos, algunos criptoactivos funcionan como securities, como valores mobiliarios, como si fueran acciones o bonos. Por lo tanto, las ofertas públicas de estas tokens van a ser tratados como si fueran ofertas públicas de valores mobiliarios, ¿no? Entonces, esas son cosas que se están aún discutiendo a falta de regulación. Por el contrario, en otro lado, las autoridades suizas más bien han emitido lineamientos muy flexibles para invitar a que se realicen más bien muchos negocios cripto en su país, ¿no? Y al otro extremo, China y Corea han prohibido cualquier actividad de trading de criptomonedas. En paralelo, digamos, paradójicamente, China ha sido el primer país que ha emitido su moneda digital. Cuando hablé de los CBDCs, la moneda digital de Banco Central, pues China es el primer país que ha emitido el yuan digital. ¿Por qué? Me hace pensar que las criptomonedas son más bien un instrumento por el cual los privados retomamos control sobre el valor, sobre el dinero, ¿no? Porque ya no dependemos de un tercero, ni de los bancos, ni del Banco Central para respaldar el valor de lo que yo utilizo como instrumento de intercambio, ni tampoco necesito que alguien me guarde el dinero. Yo lo puedo custodiar en una billetera electrónica dentro de mi celular. Entonces no tengo que pagarle comisión de mantenimiento ni comisión por transferencia interbancaria a ningún banco. Yo utilizo mi dinero y no le pago a nadie por tenérmelo, ¿no? Esa es la fortaleza. Pero al mismo tiempo ese nivel de independencia, de autonomía, genera que algunos regímenes pues les preocupe que pierdan el control sobre la economía y algunos regímenes totalitarios mucho más controladores como China o Corea, hablando de Corea del Norte, pues han prohibido de plano cualquier actividad respecto a las criptomonedas y en el caso de China, para permitir las operaciones digitales, ha emitido su moneda digital, pero de Banco Central. En el caso de El Salvador,
¿no? O sea, a nivel extremo, completo, han aprobado que Bitcoin, una criptomoneda específica, tenga característica de legal tender, o sea, moneda de curso legal, como acá el sol o en Estados Unidos el dólar. Eso que significa que en teoría, en El Salvador, cualquiera podría ir a comprar un carro y pagarlo con Bitcoin y el vendedor no podría negarse a vender. O sea, no puede decir, no, a mí no me pagues con Bitcoin, págame con dólares. No, porque Bitcoin es legal tender. Y como ser legal tender, tiene capacidad legal para pagar cualquier obligación. Entonces, teóricamente tienen que aceptar los pagos en Bitcoin. Lo mismo si fueras a pagar impuestos. Acá en Sunat tienes que pagarle en soles. Entonces, allá en Salvador podrían ir y le podrían pagar en Bitcoin al Estado, ¿no? Eh, por eso es que se habla de una discusión en El Salvador que era, oye, la inclusión financiera, porque era un país con una baja bancarización, pero con el riesgo de una exclusión digital, porque no todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil, a internet o a entendimiento sobre este tipo de tecnología y en la práctica los estarían dejando fuera del avance del uso de una moneda digital. Entonces, llegamos finalmente a Perú. ¿Qué es lo que hay en Perú? Pues en Perú no hay normativa expresa. Lo que hay algunas normas generales que hay que considerar respecto a su potencial impacto en el mundo de las criptomonedas. Lo primero que hay que decir es la definición de valores mobiliarios que hace la ley de mercado de valores. La definición de valores mobiliarios es aquellos valores emitidos en forma masiva, libremente negociables, que confieren a sus titulares algún tipo de derecho crediticio, algún tipo de derecho de dominio o patrimonial o participación en el capital, el patrimonio o las utilidades del emisor. Entonces, analicemos esa definición. ¿Las criptomonedas son emitidas de forma masiva? Sí. ¿Son libremente negociables? Por supuesto. ¿Confieren a sus titulares derechos crediticios? O sea, ¿alguien le debe plata al titular de una criptomoneda? Pues no. ¿Son dueños de algo más que la criptomoneda? Por definición, no. ¿Participan en el capital del emisor? O sea, ¿son accionistas? En principio, no. No hay una compañía Bitcoin de la cual los titulares de Bitcoin puedan ir a votar o puedan exigir utilidades. Entonces, las criptomonedas, dentro de los criptoactivos, las criptomonedas no calzan dentro de valores mobiliarios para la definición de la ley peruana. Tienes además, no obstante, la ley 30050, que dice en pocas palabras, para que no tengan que leer, no tener que repetir todo lo que dice, lo que están viendo en la pantalla en estos momentos, lo que dice es que toda actividad de publicidad, de ofrecimiento, usando medios masivos como el Internet, la radio, la televisión, las redes sociales, por las cuales se invita a la gente a adquirir o a invertir activos financieros dentro de Perú, está restringido, es una actividad restringida solamente para empresas supervisadas por la SBS, por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Mercado de Valores. Esto es lo que es. Y que estos reguladores pueden aplicar, pueden interpretar bajo criterio de realidad o primacía de la realidad cuando un instrumento, independientemente del nombre que use, califica como activo financiero. Esa es la ley 30050. Entonces, claro, cuando surge esta ley, yo le dice, oye, entonces eso significaría que las criptomonedas son un activo financiero. Y otra vez, oye, un activo financiero es algo que está en el balance del titular, una especie de cuenta por cobrar. Y en el balance del deudor, un pasivo, una obligación de pagar. Pero nadie le debe a nadie por el Bitcoin. O sea, tú tienes el Bitcoin y tú esperas usarlo para mañana pagar algo o transferírselo a alguien. Pero en el Bitcoin mismo no hay una contrapartida, no hay alguien que deba pagar algo, no existe la empresa Bitcoin, no hay el señor Satoshi no le debe nada a nadie, además sí existirá. Entonces, no está muy claro que esté, pero alguien podría decir, bueno, sí, pero la expectativa de una rentabilidad asemeja a una criptomoneda a un activo financiero. Pero eso tendría que interpretarlo y sustentarlo los reguladores. Esa interpretación no existe en el Perú, no se ha dado jamás, jamás se ha justificado. Lo que sí hay, y es muy interesante, es un proyecto de ley que se presentó a fines del año pasado sobre comercialización de criptoactivos, ¿no? Diciendo que los criptoactivos no son activos virtuales, no son dinero, una serie de cosas. Lo interesante de este proyecto de ley, es que el Congreso le pidió opinión a la SBS y al Banco Central. Y la SBS dijo, las criptomonedas son activos virtuales, están más allá, fuera de mi competencia.
yo no regulo ninguna actividad sobre criptomonedas. Y el Banco Central dijo otro tanto. La Superintendencia de Mercado de Valores no se ha pronunciado sobre este proyecto de ley, pero sí sacó un aviso diciéndole al público que pues, la oferta de criptomonedas o de criptoactivos estaba fuera de su ámbito de supervisión, ¿no? Y por lo tanto, que cada quien tenía que tomar un poco, evaluar el hecho que las personas tenían que evaluar que estaban invirtiendo en un instrumento sin protección alguna, ¿no? Sin protección del regulador en el Perú. Entonces es interesante porque aparentemente todos los reguladores dicen, yo no tengo competencia. Habrá que ver qué pasa si es que este proyecto de ley finalmente es aprobado, porque ahí sí se le da la competencia a la UIF para ciertos aspectos. Y finalmente, quiero acabar esta presentación hablando de los tokens no fungibles, ya que estamos entre los criptoactivos. Acuérdense que vamos a hablar de los criptoactivos y dentro de los criptoactivos tenemos a los criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa con estos tokens cuando en lugar de ser fungibles, como cualquier criptomoneda, son no fungibles? Y aquí vamos a tener que entender qué es la fungibilidad. La fungibilidad es la característica de un bien o un activo para ser reemplazado por otro exactamente igual, ¿no? Entonces, por ejemplo de activos fungibles o cosas fungibles en el mundo es sobre todo el dinero. Porque si yo tengo un billete de 10 soles, da lo mismo el billete con el código 3.257.391 que el billete de 10 soles con el código 3, ¿no? Con el numerito en la parte de arriba del papel. Como da lo mismo un billete de 10 soles que 10 monedas de un sol o 2 de 5 soles, ¿no? Entonces es totalmente fungible, ese es el dinero. Igual si yo compro acciones de una misma clase, da de lo mismo el número de acción que yo tenga, la de la 1 o la 1 millón, cada acción común emitida por Google o por Facebook, valen exactamente lo mismo, son fungibles entre sí. Las criptomonedas son fungibles, cada una, da lo mismo cual tengas, es un valor, es igual a cualquiera otra de las criptomonedas, da lo mismo el Bitcoin número 1 que el del número 200 millones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando decimos, ok, no, queremos un token, o sea, un criptoactivo, pero que no sea fungible, para que tenga características de digamos, que sean únicos y exclusivos? Entonces, a alguien se le ocurrió que eso podía servir para representar otros activos digitales o inclusive físicos. Y ahí se crean los tokens no fungibles, que no son intercambiables porque tu propiedad, cada uno de los tokens es único, es identificable y es único. Se minan, se crean de la misma manera que las criptomonedas, se utiliza criptografía, se registran en la blockchain, se pueden transferir, por supuesto, pero no son intercambiables en absoluto porque cada token es único. Y los casos más famosos comenzaron con obras de arte. Esta imagen que está viendo es el famoso gatito, el CryptoKitty, que en su momento fue vendido a más de $110,000. También se habrán escuchado los famosos monos, ¿no? Los dibujos de los monos. Al comienzo parece gracioso, como dicen, oh, se está usando pues para tonterías. Pero en realidad, una vez más allá de cada quien cuánto quiera valorar una obra de arte representada digitalmente, los otros casos de uso son los que reside el valor o realmente la fortaleza o el potencial de esta tecnología. Porque alguien dijo, oye, ¿qué te parece si comenzamos a vender tickets para eventos en los cuales, en lugar de un teleticket, y que luego estemos pensando que si es que, o un Joinas, si me falsificaron o no me falsificaron el ticket, ¿no? O donde hay limitaciones para transferir ese ticket, ¿no? Porque tengo que pedirle, por favor, Joinas, considera que ahora el nuevo dueño de la entrada es fulanito. No, imagínate que lo representamos digitalmente en un activo anotado en la blockchain y se transfiere. Entonces, es infalsificable. ¿Por qué es infalsificable? Otra vez, no hay ente centralizado, es todos los nodos donde se anota la creación del NFT, ¿no? Del Non-Fungible Token, y la transferencia de ese NFT se registra en cada uno de los nodos, en cada uno de los bloques de la cadena, con lo cual es infalsificable y es incorruptible. Pero luego ha comenzado a usarse para otras cosas, para la moda, para videojuegos, en nuestros juegos Play to Earn, y también para proyectos de tokenización, proyectos de tokenización de activos físicos, tokenización de operaciones de crédito, tokenización de inmuebles. Hoy ya se habla de representar un inmueble en muchos tokens y esos tokens venderlos y como una forma de financiar un proyecto inmobiliario. Evidentemente, esto tiene implicaciones mucho más complejas que la misma comercialización de criptomonedas y eso es algo que recién está en etapa muy exploratoria en el mundo
pero bueno, eso será ya objeto de otra conversación. Les agradezco nuevamente por su atención. Muchas gracias, IDEM. Mi nombre es Álvaro Castro Lora y si tienen alguna pregunta me pueden encontrar en LinkedIn, que es la red social en la que más interactúo. Gracias.